Macías, pasamos al siguiente punto del orden del día, el noveno, que está formado por dos propuestas de pronunciamiento. La primera propuesta de pronunciamiento insta a las Cortes Generales a trabajar activamente y apoyar el Pacto de Estado contra la emergencia climática propuesto por el presidente del Gobierno de España. El proponente de la iniciativa dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos y tiene la palabra en nombre de dicho grupo el señor Vergeles Blanca. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Espero que controlen su nivel de dopamina para que no hagan mucho scroll en los teléfonos móviles. Señorías, de lo que vengo a hablarles hoy aquí es que la emergencia climática no es una amenaza del futuro. Ya lo han dicho aquellos diputados del Grupo Parlamentario Socialista que me han precedido en el uso de la palabra en esta sesión parlamentaria. Es más bien una realidad que está presente y que, desafortunadamente, nos está golpeando como sociedad. En Extremadura más, porque Extremadura es una región cuya economía depende fundamentalmente del sector primario, que es el principal afectado por la emergencia climática. En Extremadura más, porque es una comunidad autónoma que tiene más de un 21% de personas vulnerables, de personas mayores, y porque Extremadura es una comunidad autónoma rural. Y la despoblación forma parte de la emergencia climática. Solo en los últimos 5 años, señorías, las lluvias y las danas registradas en España han aumentado un 15%. Las sequías y las olas de calor, según la Agencia Estatal de Meteorología de España, nos hablan que son más frecuentes y las estadísticas de las superficies quemadas por los incendios han crecido en estos 5 años un 80%. Extremadura ha sufrido especialmente este año con 17 grandes incendios, 50 localidades afectadas y más de 50.000 hectáreas quemadas. Sin embargo, la emergencia climática que la Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado con datos científicos dice que entre el 3 y el 18 de agosto de 2025 España presentó una anomalía térmica de más 4,6 grados centígrados. Las consecuencias son múltiples. Si acudimos al sistema MOMO del Instituto de Salud Carlos III, que es el sistema de información de muertes no esperables, nos daremos cuenta que entre el 16 de mayo y el 13 de julio se estimaron 1.180 muertes de ciudadanos y ciudadanas españoles y españolas, muertes que son atribuibles a las altas temperaturas, pero, además, tenemos que tener en cuenta que el patrón de algunas enfermedades también está cambiando. No sé si les suena la enfermedad de la lengua azul, que se ha negado en esta asamblea. No sé si les suena la enfermedad del virus del Nilo, que también se puede apuntar la señora Guardiola a un récord histórico. Somos la comunidad autónoma que destacamos en prevalencia de infección por virus del Nilo. Y las consecuencias para la agricultura y la ganadería también son importantes. Ven comprometidos sus rendimientos, la calidad y los costes. Pero, además, por ofrecerle algunos datos, en 2 años han tenido que dar ayudas al sector de la cereza, al ganado por la lengua azul y hace unos días han sacado un insultante decreto ley para intentar compensar a los afectados por los incendios. No se queda ahí. Las organizaciones profesionales agrarias han dicho que la pérdida en la campaña del tomate por las lluvias ha sido millonaria, o se estima que sean millonarias. Hay que añadir
el compromiso hídrico de las largas épocas de sequías. Y la literatura científica señala que el estrés térmico en la ganadería reduce un 10% en la producción de leche, reduce la fertilidad y reduce el bienestar animal. Fiar la causalidad de la emergencia climática o los incendios como una consecuencia de ella a un solo factor es tener un defecto de refracción que se llama miopía. Necesitamos actuar en diferentes frentes y hacerlo de forma conjunta, con lealtad institucional ausente en la temporada de incendios pasada y sin establecer culpables, sino comprometiéndonos a trabajar por prevenir y no solo por curar. Eso y no otro es el objetivo del Pacto de Estado contra la Emergencia Climática, que tiene innumerables ventajas con respecto a la Estrategia Europea 2040 EU Climate Target. Y apelo al apoyo de esta iniciativa por 3 razones fundamentales. La primera, somos una de las regiones más expuestas de España a la emergencia climática por nuestras olas de calor más extremas y con una economía dependiente del agua y de la tierra. Me gustaría vivir en una Extremadura que tiene que estar en esa primera línea contra la emergencia climática. ¿Y saben qué? Dependen de ustedes. No solo se pierden montes o se pierden cultivos, hablamos de vidas humanas, hablamos de población vulnerable, hablamos de riesgo en el trabajo o hablamos de agricultores y ganaderos que pierden su medio de vida. Me gustaría vivir en una comunidad autónoma donde la emergencia climática es también una cuestión social y de salud pública. ¿Y saben qué? Eso también depende de todos ustedes. Y necesitamos blindar la lucha contra la emergencia climática como una política de Estado, con una financiación estable, con prevención de catástrofes y con un futuro digno para el medio rural extremeño, tremendamente atacado por el Gobierno del Partido Popular en los 2 años que lleva en el Gobierno. Mi resumen es que me gustaría que Extremadura fuese capaz de aprovechar la oportunidad única que propone el Pacto de Estado como un modelo de justicia territorial. ¿Y saben qué? Eso también depende de ustedes. Señorías, espero que ustedes apoyen esta propuesta de pronunciamiento. Espero que apoyen esta propuesta de Pacto de Estado que ha iniciado su hoja de ruta por parte del Gobierno de España y que, de forma sintética, pretende unos objetivos muy claros. Primero, reforzar la prevención de catástrofes. No podemos seguir asistiendo al porcentaje ridículo de ejecución de políticas de prevención de incendios y de gestión forestal. Segundo, proteger a la agricultura y a la ganadería y hacer más resiliente el medio rural. No podemos incluir, salvo que diga otra cosa la consejera de Hacienda, en la RPT de la Administración General de la Junta de Extremadura los pastores de los rebaños de cabras bomberas. Si no potenciamos el medio rural, buena gana de hacer propuestas para las que no tendremos solución. El tercero de los elementos sustanciales del Pacto de Estado es blindar la salud pública. No se puede seguir permitiendo que por escatimar esfuerzos conjuntos con las entidades locales por parte de la Junta de Extremadura no se apliquen tratamientos larvicidas para intentar erradicar la fiebre del virus del Nilo. El tercer punto, la creación de un fondo que asegure una financiación suficiente y estable
para luchar contra la emergencia climática. Y el último punto, impulsar un modelo de desarrollo justo y sostenible. En un pleno donde ha tenido mucho protagonismo el discurso de la antipolítica, me gustaría que soñasen, como políticos y políticas de esta tierra, con una Extremadura que liderase la lucha contra la emergencia climática y que apoyase un modelo de desarrollo que sea justo territorialmente. ¿Saben por qué? Porque su futuro, el futuro de sus pensiones, el futuro de su bienestar, depende de lo que hoy hagan en el botón de votación. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Vergeles. Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura la señora Ibáñez Torres, por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías, nuevamente. Para empezar, creo que no ha sido muy acertada la formulación de esta propuesta y no hemos acertado porque no se sabe si estamos por un pacto para frenar la emergencia climática o en un pacto en contra de la misma. Esto desconcierta mucho en el sentido que la sociedad no nos entiende muy bien y esto es importante, nos cuesta entendernos. Claro ejemplo, el día de hoy y las actitudes y el tono que hemos llevado a lo largo de este pleno que me ha dejado un poco espantada. Y lo lamento mucho, por cierto. Suponemos que esta propuesta del Gobierno de España es un pacto de Estado frente a la emergencia climática, una iniciativa destinada a crear un consenso amplio y duradero para mitigar los impactos del cambio climático, impactos que hemos sufrido en Extremadura y que han generado importantes secuelas a la ciudadanía, a nuestro medio ambiente y a nuestra economía. Con los incendios de este verano en el territorio y que aún hoy mismo siguen apareciendo por doquier en nuestra tierra. Ya existen estudios científicos que demuestran que las condiciones atmosféricas causadas por el cambio climático multiplican por 40 el potencial que ocurran grandes incendios forestales. Eso es lo que vamos a tener de aquí en adelante. Por tanto, abordar los aspectos de emergencia climática requiere una visión muy amplia, profunda, multidisciplinar, para hacernos más resilientes. Por eso el pacto se queda corto. Es insuficiente y es difícil que se ponga en marcha con suficiente peso para producir los cambios de calado que necesitamos. Se reduce a un manual de emergencias contra incendios, a medidas coyunturales vinculadas a la gestión forestal y aspiramos a más. Este pacto requiere medidas más amplias, medidas que se deben recoger como, por ejemplo, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, recuperar el impuesto de los beneficios a las grandes empresas energéticas, establecer una empresa pública de energía, frenar la producción de combustibles fósiles, requiere auditoría, requiere desinversiones y, desde luego, no requiere subvenciones a proyectos, macroproyectos que tienden a acercarse a los límites de crecimiento. Este pacto requiere el trabajo colectivo y evolucionar en pensamientos que para algunas, están anclados en la Edad Media. Estamos con el intento de estimular y reforzar la vida en el territorio que es rural, que sería una gran medida para paliar el cambio climático, para paliar la emergencia climática. Son aspectos que se recogen muy parcialmente en esta propuesta y necesitamos incidir localmente para que haya cambios globalmente. Incidir en el territorio sobre valores culturales y ambientales, sobre las actividades en nuestro medio rural, en los colegios, en las aulas, en las asociaciones, en los comedores, en los proyectos de emprendimiento, en agricultores, agricultoras, ganaderos.
en el sector empresarial. En esta población a la que a la par construye un escudo para la protección de incendios y también para la emergencia climática. Y hay que contar con ellos. Es una población imprescindible. Son las personas que habitamos en el mundo rural. Somos una gran herramienta que está desestimada, que está ignorada. Este pacto tiene un gran reto. Es necesario un pacto global, transformador y real. Y requiere más ambición, más compromisos. Os dejo el interés de hacer en este pacto pues, una mirada hacia lo rural. El colapso está aquí. Ya no vale la prevención. Vamos casi tarde para la lucha y estamos en un punto que es de mitigar y de recuperar los daños, lo hemos visto. Y ya se está hundiendo el Titanic, vamos un poco tarde, así que no estamos para muchos bailes. Muchas gracias. Gracias, señoría. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Fernández Calle, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor vicepresidente. Señor Verhele, buenas tardes a todos. Señor Verhele, nos pide usted apoyo para ese pacto de Estado contra el cambio climático que propone el señor Pedro Sánchez. Yo me he leído lo que está publicado sobre ese pacto y son 10 folios insufribles. Además, 10 folios que están llenos de lugares comunes y de verbos de esos que les gustan mucho a ustedes, a los políticos de cuna, de estos de impulsar, avanzar, vamos, que no dice nada. Que no dice nada. Pero independientemente de ese sufrimiento que he tenido yo que soportar leyendo los 10 folios, nosotros, señor Verhele, nunca vamos a apoyar nada que proponga el señor Pedro Sánchez. Absolutamente nada. Nosotros no vamos a apoyar nada que proponga el señor Pedro Sánchez, el presidente más corrupto que ha tenido la democracia española. Nosotros no vamos a apoyar nada que proponga el señor Pedro Sánchez, un presidente que ha vendido y está vendiendo España a los mayores enemigos de España, que son los independentistas. Nosotros no vamos a apoyar nada que proponga el señor Pedro Sánchez, un señor Pedro Sánchez que no ha tenido el más mínimo sonrojo en pactar con filoterroristas, los mismos, señor Verhele, que desgraciadamente aplaudían cuando mataban a sus compañeros, a sus propios compañeros socialistas. Nosotros no vamos a apoyar nada que proponga el señor Pedro Sánchez, un señor Pedro Sánchez que no tiene ni ética, ni moral, ni vergüenza. Nosotros, señor Verhele, no vamos a apoyar nada del señor Pedro Sánchez ni muertos, ni con los pies por delante. Y, señor Verhele, la mayor emergencia que hay en España es la de sacar al Gobierno del PSOE y a Pedro Sánchez de la presidencia del mismo. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández Calle. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Serrano Calurano, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, después de escuchar el caballo del apocalipsis en bocas de Unidas por Extremadura, que es lo que va a pasar por aquí, yo le quiero recordar a la señora Ibáñez que el vicepresidente Al Gore ya dijo en el año 2000, creo que fue, que España en el año 2025, y lo puede usted ver en los anales de la historia, sería un desierto. Afortunadamente se equivocó, claro, porque aquí no hay desierto, hay el mismo que había. Eso es lo que decía. Claro, señor Ibáñez, usted ha tocado la piedra a toque para ustedes. Ustedes lo que quieren son más impuestos. Para mitigar el cambio climático hay que hacer más impuestos. Claro, lógicamente. ¿Para qué? Para crear más chiringuitos. Más chiringuitos de lo que esto ya tiene. Mira que tiene tela, ¿eh? Pues más chiringuitos.
Ponemos más estudios del cambio climático y más historia del cambio climático. Es una palabra, más chiringuito de los que ya hay. Y señor Vergeles, le ha tocado esta tarde a usted bailar con las más feas porque, claro, venía a recomendarnos un tratamiento médico, desde luego es que da pena, un tratamiento médico para que nos tranquilicemos o algo por el estilo, lo que usted ha dicho, ¿no? Pues a ver si le pone usted un tratamiento médico a este señor que tiene usted ahí para que se tranquilice, que le va a hacer falta, porque la que le viene encima es bastante importante. Y a ver si entre todos le dicen ustedes lo que piensan, porque la verdad es lo que piensan. Tienen ustedes un lastre, se llama Miguel Ángel Gallardo, un pedazo lastre. Para nosotros encantado que siga ahí mucho tiempo. Si esto es bingo, esto es un bingo lo que nos ha tocado, el mejor imposible. Así es que, de verdad de la buena, a ver si ustedes le dicen la verdad de lo que piensan, ahora que no está, ahora que no se va a enterar. A algunos se le dice la verdad de lo que piensa a la cara, que todos pensáis lo mismo, pero ninguno lo decís, tenéis que decírselo. Por favor, decírselo. Y ahora resulta que los culpables del cambio climático somos los del Partido Popular, del Gobierno de María Guardiola, que llevamos 2 años gobernando. Nos lo acaba de decir el señor Vergeles, que la culpa es nuestra porque llevamos 2 años que no estamos haciendo nada contra el cambio climático. Madre de mi vida, es que ahora es el colmo de la esta. Mire, el culpable del cambio climático existe, claro que existe, pero no con las condiciones que ustedes dicen. Pero los culpables de los incendios, todos los técnicos coinciden en lo mismo. Mire, las causas son muy sencillas. Desde 2016 a 2023, Extremadura ha perdido casi 37.000 habitantes. Mírelo usted, 37.000 habitantes. ¿De dónde han salido estos habitantes? De las zonas rurales. Todos de las zonas rurales. ¿Usted cree de verdad que entre 60 y 100 toneladas de masa seca en un monte, en un bosque, en una masa forestal, se puede apagar una vez que se incendia? Jamás. Es inextinguible. No hay quien lo apague. No hay quien lo apague. Tiene que haber gente que haya en las zonas rurales, que ustedes las han echado durante 36 años de gobierno socialista, que esa es la causa de los incendios que hay aquí en Extremadura. Su política de 36 años, esa es, que han expulsado usted a la gente de las zonas rurales con sus políticas medioambientales, que tienen más prohibiciones, que no pueden hacer nada. Eso sí que es. Mire, el 90% de los incendios, el 90% son por causas humanas, el 90%. Por causas humanas. Del 90 al 50 son intencionados. Y el 40% restante del 50 son negligencias humanas. El otro restante 10% estamos hablando, pues, poco más o menos, tormentas, rayos, etcétera. Esos son los datos, por mucho que ustedes quieran. Ahora bien, que ustedes tienen mucho problema con el ínclito Miguel Gallardo y con el ínclito Pedro Sánchez, pero si ya vino en julio del 22, mire, julio del 22, en el incendio que hubo, mire, el señor Vara, Pedro Sánchez y la delegada del Gobierno. En los incendios forestales potenciados por el cambio climático. Propone un modelo de un pacto de Estado de cambio climático. Año 22. Propone a continuación, cuando estuvo aquí en el año ahora en el año 25, propone una comisión interministerial para este menester. Mire usted, Boletín Oficial del Estado de 2018. La comisión interministerial está creada. ¿La ha utilizado para algo? No. Es que ustedes necesitan cortinas de humo todos los días. Pero mire, lo suyo y lo del señor Gallardo y lo del señor Sánchez no se tapa ya ni con montones de porquería. No lo tapa nadie. Da igual lo que ustedes traigan aquí, da igual. Por lo tanto, ahórrense la molestia. Señor Serrano, vaya finalizando. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Serrano. Cierra el autor de la iniciativa por un tiempo de 5 minutos por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Vergeles Blanca.
Gracias, señora presidenta. Pues no puedo agradecerles ni el tono. Es que no puedo agradecerles ni el tono. Es más, les tengo que acusar de un profundo desconocimiento de lo que hablan. Es que no se han leído ni siquiera el Pacto de Estado. El señor Viviano ha llegado al BOE y ha cogido la comisión interministerial, que no sabe lo que está haciendo y dice que no hace. Que no se lee ni la referencia de los consejos de ministros. Señora Ibáñez, ¿dónde está la incompatibilidad de lo que usted dice con el Pacto de Estado que ha propuesto el presidente del Gobierno de España? Porque no hay ninguna incompatibilidad. Ninguna incompatibilidad. Utilicen sus diputados que tienen en el Congreso, sean del partido que sea, de la conglomerado de izquierdas que tienen ustedes allí, y aporten al Pacto de Estado. Si lo va a llevar el presidente del Gobierno al Congreso. Lo que usted dice de la formación, señora Ibáñez, lo incluye el Pacto de Estado. Fíjese si lo incluye el Pacto de Estado, que esto se le ha olvidado al señor Viviano Serrano. El señor Monago hace unos días ha vuelto a tener unos poquitos minutos de gloria. ¿Sabe usted por qué, señora Ibáñez? Porque dice que le habíamos copiado en el Pacto de Estado, el señor Sánchez, le había copiado la tesis doctoral en el apartado de formación. Por lo tanto, no entiendo cuál es la postura del señor Serrano. Parece que es que no quieren al señor Monago, ni que aparezca el señor Monago aquí. Y luego, señora Ibáñez, mire, yo voy siendo bastante práctico. Entonces, no voy a poder caer en la parálisis por el análisis. Necesitamos actuaciones y necesitamos actuaciones ya. Por lo tanto, aporten lo que ustedes tengan que aportar. Perfecto. Señor Fernández Calle, en este país quedan, en este país no, en el mundo, quedan dos negacionistas, el primo de Rajoy y Trump. Ustedes han decidido abrazarse a Trump. Que les vaya bien con sus recetas sobre el paracetamol. Por cierto, no sabía que iba a salir usted, pensaba que iba a salir el señor Sánchez Ocaña Vara. Y me gustaría que pidiese perdón por haber utilizado la palabra subnormal detrás de pirómano. Porque costó mucho trabajo cambiar el artículo 49 de la Constitución española. Y señor Serrano Calurano, expresiones como bailar con la más fea, ¿por qué será que no me sorprende de usted? Mire, le voy a adaptar mi lenguaje al suyo. Voy a utilizar una palabra para describir la postura que tiene el Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular en este momento a una expresión de antes del Concilio Vaticano II. Han perdido ustedes el oremus. Han perdido ustedes el oremus. ¿Sabe lo que era eso, señor Serrano? ¿Lo sabe usted? ¿Lo sabe usted? Se lo voy a explicar porque el señor Pacheco no lo sabe tampoco. Mire usted, cuando el sacerdote perdía el hilo de la misa, eso es lo que le está pasando al gobierno de la señora Guardiola, que ha perdido el hilo. Y no se entera usted de nada, señor Serrano. No, yo no he puesto aquí ningún tratamiento. La dopamina es una cosa que tenemos dentro. Es lo que nos hace hacer scroll. Lo que nos hace hacer scroll, señor Serrano. El control de la dopamina lo tiene que hacer usted. No hay ningún tratamiento para eso. Es que usted se pone ahí con los cascos y el scroll y no atiende. Claro que no, señor Pacheco, porque la intervención de su compañero ha sido tan interesante que le sale un 150% de riesgos de incendio.
Un 150% de riesgo de incendio le salen. Y termino. No engañen más. La ley de montes no prohíbe nada. No engañen más. El pacto de Estado no conlleva subida de impuestos. No engañen más. Aquí no hay más chiringuitos que el suyo y el de Vox. No engañen más y respeten la política, porque lo que mejor les puede pasar es que la política, en muy corto plazo, no les respete a ustedes. Gracias. Gracias, señor Berceles. La segunda propuesta de pronunciamiento es la 130, instando al Gobierno de España a realizar acciones para ayudar a los afectados a la recuperación tras los incendios ocurridos durante el verano y para fortalecer la prevención, los aprovechamientos y